Bueno, pues continuamos con el problema 2 y nos hemos quedado por el apartado D en el que estábamos analizando la matriz de pagos ponderada, normalizada. Bien, recordad que aquí los números que aparecen en esta matriz de pagos son valores que están contenidos, están dentro del intervalo entre 0 y 1, y el 1 representa que se ha alcanzado el máximo, mientras que el 0 representa el mínimo. Claro, recordad que tal y como construíamos nuestra matriz de pagos, es lógico que en la diagonal aparezcan unos, ya que este resultado es el obtenido al maximizar Z1, este es el obtenido al maximizar Z2, al maximizar Z3 y Z4 respectivamente. Bien, pues dicho todo esto, a la hora de ver la correlación entre las cuatro funciones objetivo, tendríais que ver qué pasa cuando maximizamos la primera con respecto al resto. Por ejemplo, observamos que al maximizar Z1 también se maximiza con estos valores que no tienen por qué ser los vuestros, reitero, también se maximizaría Z4. Al maximizar Z2 vemos que el resto de valores se minimizan, con lo cual parece que la segunda función objetivo es completamente inversa al resto de variables, entonces, de funciones objetivo. Todo eso es lo que tenéis que intentar analizar, ¿vale? Hacer un poco un estudio de esta tabla y ver qué pasa cuando uno maximiza una función objetivo, si hay otra que también se está maximizando y otra que, por el contrario, parece que está funcionando de forma completamente inversa. Bien, con eso tenéis que hacer el estudio del apartado D y procedemos ya a los últimos apartados. Recordemos que por una parte el apartado E nos pide resolver el problema haciendo uso de la metodología de las ponderaciones, primero con pesos que sean iguales y luego cambiando los pesos por otros que vosotros consideréis oportunos. Y por otra parte, en el apartado F vamos a utilizar el método de las distancias. Entonces empiezo por el apartado E. ¿Cómo vamos a resolver el problema con la metodología de las ponderaciones? Para utilizar la metodología de las ponderaciones necesitamos que nuestra función objetivo sea única, es decir, que tenemos que recopilar estos cuatro valores dentro de una única celda, de forma que además le demos peso a cada uno de estos valores. Si me dicen que le dé peso idéntico, como tenemos cuatro pesos, pues a cada uno le damos el valor 1/4. Además, pensad que si nosotros montásemos la función objetivo como el suma producto de esta columna por esta, pasaría lo siguiente, y es que estaríamos dándole peso a cada una de las funciones z, pero cada una de ellas viene en medidas completamente distintas. Recordad que Z1 es número de aviones disponibles semanales, mientras que la Z2, Z3 y Z4 se miden en horas. Luego parece que no tiene mucho sentido en la misma fórmula mezclar horas con aviones. Lo que sí tiene sentido para poder hacer esa comparativa es utilizar, precisamente, hacer uso de esa normalización que ya hemos realizado haciendo uso de la matriz de pagos. Bien, pues entonces lo que yo os recomiendo es que hagáis cada una de las funciones objetivo ponderada, es decir, que a la función Z1 le restéis su correspondiente mínimo y dividáis por el rango. Esto mismo lo tendríais que hacer para las cuatro funciones objetivo, y de ese modo, si le damos a cada una de las cuatro funciones objetivo el mismo peso, vuestra función objetivo final sería el suma producto de estas dos columnas, es decir, lo tendréis aquí, ¿vale? Ese es suma producto. ¿Cómo resolvemos este problema? Pues simplemente, como ya tenemos metidas todas las restricciones en Solver, lo único que tendríamos que cambiar es la función objetivo, cambiar la que tuviésemos anteriormente por esta celda. Y el resultado es el que estamos buscando, que tendremos que analizar posteriormente, pues viendo efectivamente qué es lo que está pasando con cada uno de los valores de la z, qué es lo que hemos conseguido realmente maximizar y qué es lo que no nos hemos quedado tan lejos, etcétera, etcétera. Después, en este mismo apartado, en el apartado que hemos dicho que era el E, también se os pide que cambiéis estas ponderaciones, estos pesos. Recordad que la suma de los pesos tiene que ser igual a 1, entonces debéis dar unos pesos distintos tal que su suma sea igual a 1 y que tengan un cierto sentido realista. Tal vez lo que más sentido tenga, no sé, es
intentar que la disponibilidad media de aviones siempre sea la máxima y a esto le queréis dar un peso muy por encima del resto o no. En fin, que juguéis un poco con los pesos y me deis otra solución alternativa. Con eso concluiría el apartado E. El apartado F es aquel en el que en lugar de utilizar la metodología de las ponderaciones tendríais que utilizar la metodología de las distancias. Y dentro de esa metodología hay dos posibles opciones. Utilizar la distancia L1 y la distancia L infinito o criterios minimax. ¿Cómo utilizamos cada una de ellas? Pues para ello tendríamos que montar la siguiente columna. Una vez teníamos ya todo lo que hemos hecho anteriormente, vamos a calcular lo siguiente. Y es que a la solución ideal, que sería el máximo que se ha obtenido en cada una de las zetas, al máximo le restamos el valor de z1 original. Y eso lo dividimos entre el rango. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos con todas. El máximo de la Z2 menos el valor de la Z2 original dividido por rango. Y así sucesivamente. Una vez tenemos toda esta columna montada, intentar aplicar el método de la distancia L1 no es más que nuestra función objetivo del problema viene dada como la suma de toda esta columna, que es las distancias a esas soluciones ideales. Cuando minimizamos esto sujeto a todas nuestras restricciones, pues obtendremos unos determinados valores y eso sería lo que tendríais que analizar. Si en lugar de la distancia L1 queremos aplicar el criterio minimax, de distancia minimax, entonces ya no sumaríamos todo esto, sino que nuestra función objetivo sería minimizar el máximo de entre estos valores. Ya sabéis que eso requiere de una linealización. Nuestra función objetivo será entonces una z, que yo le llamo aquí minimax. Esto sería la z típica, que ponemos a valor 1, que actúa como función objetivo y también actúa como variable de decisión, efectivamente. Y tendríamos que pedir que eso se minimizase sujeto a todas las restricciones que ya tenemos en Solver, añadiendo una restricción adicional. Y es que como queremos minimizar el máximo de todos estos valores, tendremos que pedir que z sea mayor o igual que todos estos valores como restricción adicional. Así tendremos dos posibles soluciones, la que obtenemos cuando nuestra función objetivo es esta y la que obtenemos cuando nuestra función objetivo es esta. Lo que se os pide es estudiar un poquito cuál es la solución obtenida para cada uno de ellos, ver si distan mucho, si realmente coinciden, etcétera, etcétera. Bien, pues nada, esa sería la forma de concluir con el problema 2.